¿Cómo están? Suena el himno de la Juventus, coreado como van a poder escuchar por todos los hinchas en este Juventus Stadium. Ahí está. La verdad es que suena espectacular y hay que aplaudirlo. No llueve porque esta gente cante, ni mal ni bien. Lo hace fenomenal y ha creado un ambiente extraordinario. Antes de este Juve Parma, Luis Minojal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues de momento ni la lluvia frena a los tifosi bianconeri, que se han dado cita en un buen número en este fenomenal Juventus Stadium para ver al líder de la Serie italiana. Recordemos que la Juventus es primer clasificado con 25 puntos, seguido de la Roma con 22 puntos. Una Juventus que viene de 3 victorias consecutivas, que además ha dado un espaldarazo a sus aspiraciones europeas con la victoria entre semana en la Liga de Campeones por 3-2 ante el Olympiacos. Y hoy se mide un equipo de la zona baja de la tabla en una situación un tanto irreal. El Parma debería llevar más de los 6 puntos que ha sumado de momento el equipo de Donadoni, que obtuvo su segunda victoria en la última jornada, nada menos que ante el Inter por 2-0, y venía de una racha malísima. Encuentro interesante, con muchas bajas en el Parma, con modificaciones tácticas importantes en el equipo de Allegri, que ahora pasaremos a relatar. El caso es que un partido que yo creo que tiene cierta trampa, porque el único tropiezo en lo que llevamos 11 jornadas con la de hoy de Serie A para la Juve lo ha tenido frente al Sassuolo, es decir, un equipo que venía más o menos en las mismas circunstancias que este Parma. Vamos, si te parece, Luis, con las alineaciones de los dos equipos, porque por parte de la Juventus de Allegri va a jugar Buffon en la portería, homenajeado por sus 500 partidos. Lo han hecho hoy porque el encuentro era en casa. Una línea de 4 atrás con Lichtsteiner abierto a la derecha, Bonucci, Chiellini, pareja de centrales, Padoin abierto a la izquierda. Por delante, teóricamente, Marchisio escoltado por Pogba y por Rómulo, y dos hombres como Pereira y Tevez, pareja argentina, para jugar por detrás de Fernando Llorente. Más o menos pensamos que esta es la colocación que ha decidido hoy Allegri. Sí, la modificación radica sobre todo en la zona de atrás, en la zona defensiva. Va a jugar con 4 zagueros el equipo de Allegri, con Lichtsteiner y Padoin en los laterales, con Bonucci y Chiellini en la línea de centrales. Recordemos bajas para la Juventus, con Cáceres, Ebra, Marrone, Samoa, Pirlo y Barzagli fuera de la convocatoria por lesión. Veíamos ligeramente a Pirlo, ahí está, de lleno Pirlo en el palco. Efectivamente, una baja sensible el día de hoy. No tiene para mucho, no tiene para más que apenas para una semana. No parece alarmante ese golpe que recibió esta semana en un entrenamiento. Estamos enviando a Allegri. Y Morata, sí, al fondo. Morata, que viene jugando bien en los últimos partidos, pero hoy Allegri ha vuelto a apostar por los habituales suyos. Y Donadoni, que toma ya posiciones en el banquillo, va a jugar con Mirante en la portería, una línea de 3 centrales con Costa, Lucarelli y Felipe, abierto a la derecha Rispoli, a la izquierda de Cegli, por delante Aqua, Mauri, por delante de ellos de enganche Lodi, Abdelkader Gesal, mejor dicho, y Casano, el hombre que manda y mucho en este Parma dentro del terreno de juego. 2 goles del lateral izquierdo de Cegli le dieron la victoria al Parma ante el Inter en la pasada jornada. El equipo además venía de una racha muy mala, venía de 6 derrotas consecutivas. No está jugando tan mal el Parma como para estar de momento anclado en el fondo de la tabla. Por cierto, estrenando esa curiosa camiseta verde, que en realidad va a servir para recaudar fondos para las víctimas de las últimas inundaciones que han sufrido la zona de Reggio Emilia. Ninguno viste como debe, podríamos decir, ¿no? La Juve de azul y el Parma de verde, efectivamente, por esa campaña. Sí, van a subastar las camisetas de los jugadores después mañana en Parma. Un Parma que llega con muchísimas bajas a Turín, están fuera de la convocatoria por diferentes grados de contratiempos físicos. Casani, Jorquera, Vidawi, Cota, Paletta y Viaviani, que recordemos sigue recuperándose de unos problemas de arritmia. Ha recuperado el Parma precisamente el momento en el que la Juve quería coger ritmo buscando la pelota arriba, y ahora llega al cruce bien Chiellini, un Gesal que
bueno, pues tuvo que retirarse en el partido anterior, precisamente la victoria que mencionabas del Parma, con una lesión en el tobillo que en una salida de contraataque pensábamos que podía ser para más. Al final, pues no, aquí está como titular y recuperado plenamente para la campaña de Donadoni. Está haciendo mucho daño al Parma, además, esos problemas de corazón de Aviani, porque se encojaba con uno de los jugadores más verticales, que imprimían más punta de velocidad también al ataque del Parma. Vamos a ver esa pelota de la Juve que ha generado el espacio por banda izquierda, la subida de Padoin y el primer córner del partido. Carlos Tevez, el hombre que ponía esa pelota de tacón. Ahí está Mirante intentando colocar a los suyos, y uno de los grandes peligros de la Juve, quizá la mejor versión de Carlos Tevez que hayamos visto casi jamás. No, y mira que hemos visto buenas versiones. Además, recordemos, premiada recientemente con la nueva convocatoria después de prácticamente 3 años de ausencia con la selección argentina, que ahora dirige Gerardo Daniel Martino. Por cierto, hablando de enhorabuenas y de felicitaciones a Morata también por su convocatoria con la selección absoluta de la mano de Vicente del Bosque. Felicitaciones a Buffon por esa cifra redonda de 500 partidos que hoy celebra delante de sus aficionados. Hoy se mide además a su ex equipo, al Parma, y felicidades también a una leyenda, Alessandro Del Piero, que el pasado viernes cumplió nada menos que 40 años. Y ha habido recuerdos para él en la grada del Juventus Stadium, como no podía ser de otra manera. Atención, qué buena pelota de Cassano al espacio para Quesal. Pues le pitan fuera de juego, creo. A Quesal, que se lleva las manos a la cabeza. Ahora, me parecía partir desde su campo, ¿no? Estaba la sensación. Completamente. Total. Aparte es imposible que haya... No entiendo que ha pitado el auxiliar. Fuera de juego, pero se ha equivocado. Es muy difícil de comprender lo que ha pitado el auxiliar. Y atentos a lo que hace Cassano, que apenas se mueve de esa zona en la que se acuesta, ¿no? Que la banda izquierda, pero que casi todo lo que toca lo convierte en oro para este Parma. Buena pelota filtrada para Llorente, que toca de primeras. Quería volver a combinar con Pogba, con el que había combinado de inicio. Ahí va Llorente intentando la presión. La continúa bien al suelo Padoin. Y el Parma que saca a través de Rispoli. Mucha agresividad en la Juventus para intentar recuperar la pelota cerca del área parmesana. Y vemos que tienen bastante libertad táctica. 3 jugadores, Pereira y Tevez, los escoltas de Fernando Llorente, que como siempre va a intentar fijar a los centrales y jugará muchísimo de espalda. Y también de momento varias incorporaciones al ataque de ese hombre que acaba de recuperar el balón, Pogba. Paul Pogba, llegador por naturaleza, jugador internacional francés. Ahí está Lichtsteiner con Bonucci. Este juega con Chiellini y Chiellini atraviesa la divisoria para volver a combinar con el centro del campo. Pereira se dejó la pelota atrás, otro también internacional de nuevo cuño con Argentina. Pelota rápida del Parma, ahora se equivoca Lodi poniendo ese balón al espacio para Cassano y evidentemente Cassano se gira y le dice así no. Allegri, que ya decimos ha cambiado de módulo táctico en la última semana. Este dibujo de 4 defensores ya lo exhibió en este mismo escenario en el 3-2 frente al Olympiacos esta misma semana en la Liga de Campeones. Un partido que se le complicó muchísimo a la Juve. Recordemos que llegó a ponerse 1-2 el equipo de Michel. Esa pelota, quería llegar Cassano, no lo hizo. Saca con mucha sangre fría el balón. Y fenomenal además Rómulo, el brasileño. La gran novedad, Rómulo, el exjugador de la Fiorentina. Un futbolista con mucha capacidad asociativa, con mucho despliegue, que ha jugado muy poco, pero en el que confía bastante Allegri. Mucha calidad también lo ha demostrado en esa salida de balón Carlos Tevez. Vamos a ver si hacen hoy con Llorente los 3 centrales del Parma lo mismo que hicieron la jornada pasada. Fue fijar mucho la marca en los tobillos. Ha salido Felipe. Gran incógnita en la Juventus, siempre que está ausente Pirlo, es ver cómo gestiona el juego y la posesión del balón el conjunto de Allegri. De momento la responsabilidad de jugar como regista, tal y como dicen en Italia, es para Marquisio. Lichtsteiner ponía un balón muy directo a ese movimiento. Bueno, aquí estamos. Este marcaje va a ser lo habitual en el día de hoy. Seguro además para Llorente. Es que estaba recordando el partido del Parma-Inter, precisamente esa victoria de la que tú hablabas, y los episodios de los 3 centrales con Icardi, sí, que terminó magullado. Había otras razones, había otras cuestiones en el medio, pero el marcaje fue un poquito más allá de lo
legal. Con Icardi siempre parece haber otras razones de por medio. Sí. Roberto Donadoni, que interesante su rueda de prensa después del Parma 2 Inter 0 del pasado domingo, diciendo que ni mucho menos había sido la mejor actuación de su equipo. El Parma venía de 6 derrotas consecutivas y tiene razón en reivindicar que su equipo debería llevar bastantes más de esos 6 puntos que ahora suma en la parte baja de la tabla. Ahí están saliendo otra vez los dos centrales de la Juventus. Es Chiellini el que encuentra a Padoin y Padoin a Pereira, que es el que más se está mostrando en esa zona de medios ahora. Porque también es verdad que la Juve se acuesta a la izquierda. Quiere salir por ahí. Buena combinación ahora. Tevez, Llorente. Recoge Pereira. A punto de perder. El jugador argentino juega con Marquisio. La apertura de Marquisio perfecta para Lichtsteiner. Ahí está el lateral diestro, el carrilero diestro. Puede buscar un agujero en la defensa del Parma. Lo encuentra el balón. El remate se marcha fuera. Se la arrebató Pereira a Llorente. Había iniciado muy bien la jugada. Además Pereira, un tucumano que se está moviendo con mucha libertad de acción entre líneas. Supo abrir, supo detectar la progresión de Lichtsteiner sobre ese costado derecho. La maniobra del suizo fue fantástica, igual que su centro rematado por el argentino. Cuenta con una ventaja sustancial Lichtsteiner para jugar con este esquema de 4 defensores, y es que siempre ve la jugada de cara. Otras veces lo vemos actuar casi de extremo o de lateral muy adelantado cuando la Juve forma con una línea de 3 centrales, y muchas veces Lichtsteiner sobrepasa la línea que marca la pelota y tiene que reclamar muchas veces el balón al pie. Atacando el espacio es un futbolista extraordinariamente agresivo y peligroso para el rival. Quizá de los mejores laterales del mundo en ese desempeño. En una línea de 4 siempre se lo nota mucho más cómodo. Padoin no tiene quizás tanta proyección ofensiva por la banda izquierda, pero también con ellos va a intentar abrir el campo a la Juventus. Esa posición de Lichtsteiner me hace recordar la mítica frase de un tal Johan Cruyff, que de esto sabía algo, ¿no? Cuando dijo que el que había inventado ese término y esa posición táctica de carrilero, entre comillas, había que colgarlo del árbol más alto. No le faltaba razón. Ahí está Pereira, Pereira para Tevez, Tevez con espacio para el golpeo, se tiene que acomodar a la derecha, sale bien la defensa, el golpeo viene de detrás, viene de Marquisio. Cuidado que sigue el problema abierto en la defensa del Parma. Ahí está Paul Pogba en el 1 contra 1. Continúa Pogba, esa pelota pasa mal que bien, pero sigue creando problemas a la defensa parmesana. Lichtsteiner cuelga, balón que busca Pogba. Ha saltado antes y lo ha hecho mejor Costa, pero sigue el peligro porque sigue el francés en el área. Ahí está el francés, quería sacar de Rabona, se le atragantó un poco, se le quedó el percutor. Muy buen intento, ¿no? Nos habla de la determinación que tiene este joven futbolista, que tiene una proyección extraordinaria. Otra vez Carlitos Tevez ordenando el ataque de la Juve. Marquisio, que ahora pide un poquito de paciencia y volver a jugar. Está siempre, como decimos, entrando por la zona izquierda, pero cada vez que ha entrado por la derecha ha creado peligro. Ahora Pogba decidió que era un buen momento para probar y probó. Muy metida en el partido la Juventus desde el primer minuto, tratando de imprimir un altísimo ritmo de juego y por momentos logrando el objetivo de encerrar prácticamente al Parma en su propio campo en este arranque de partido. Es un buen disparo de Marquisio, ¿eh? Sí. Esta jornada 11ª que comenzó ayer con 2 empates, Sassuolo 0, Atalanta 0 y Sampdoria 2, Milán 2. Más de 600 días después volvió a marcar el Shaarawy. Gran noticia para el Milán y para el fútbol italiano en general, para la escuadra azzurra también. Y recordemos que esta mañana se ha disputado otro partido, Cagliari 1, Genoa 1. El Shaarawy, alguien debería volverle a hacer aquella apuesta de pagarle unas vacaciones en enero, sí, sí. ¿Te acuerdas? Eso fue en la pretemporada. Sí, señor. De su primera campaña en el Milán. Sí, señor. Y llegó a mitad de temporada que era el máximo goleador. Si no recuerdo mal, fue Allegri, además. Creo que sí. Es que estaba pensando quién fue. Sí. Pero creo que sí. Y a partir de ahí se nos fue apagando la estrella de el Shaarawy. Habrá que mandarle de crucero. Con gusto le mandaban en Milán, ¿eh? Otro córner. Marquisio, Pogba, Llorente, Chiellini, Bonucci. ¿Qué más quieren para rematar? Buena pelota, punto de penalti. Bueno, pues tocó Chiellini, pero venía obstaculizado por una buena defensa del Parma, que también va muy bien en esas labores antiaéreas en este caso. Ahí está ese remate. Luego ya el momento posterior que
Tanto Rispoli como Chiellini entendieron deportivamente cómo debe ser. Golpeo largo. Cassano que prácticamente peinó con el pecho. No hubo entendimiento después. Ahí está Marchisio ordenando con Chiellini. Pelota larga de Chiellini otra vez al espacio. Y está lloviendo mucho como para ese tipo de balones. Ahí era muy complicado que una vez tocase el suelo no volara la pelota. Lucarelli pidiendo el balón en corto. Al final Mirante decidió jugarlo de otra forma. Impenitente lluvia. Que, como decía Luis Minojal en el inicio del partido, fenomenal. Los hinchas de la Juve no se han perdido el partido, no han perdido intensidad por esa lluvia que lleva tiempo cayendo en Torino. Ya me he acordado del Saragüi. Fue Ambrosini, fue Máximo Ambrosini que le pagó las vacaciones. Y hasta ese momento, pues creo que llegó con 13 goles a Navidades. Sí, Ambrosini le animó en la pretemporada diciendo que le pagaba unas vacaciones de Navidad siempre que marcara 10 goles en la primera vuelta. Era una cifra importante para un jugador tan joven en ese momento como era el Saragüi. Bueno, pues llegó la media docena, no recuerdo bien, algo así. Sí, 12-13. Antes de Navidad, en un arranque de temporada magnífico, una productividad goleadora, y Ambrosini cumplió su promesa. El partido también está cumpliendo la promesa que nos hacíamos al principio. No iba a ser sencillo para la Juve. El Parma es un buen equipo. Tienen baja la pelota Cassano. Ahí está otra vez. Otro balón que iba milimétrico para Gesal. Perfecto Bonucci. Al cruce con el pecho. Qué buena salida de Lichtsteiner ahora. Ahí puede haber falta. Hay un golpe en el pecho importante. El que se ha llevado Lichtsteiner. Sigue jugando el Parma. Cassano congela el encuentro. Sí, señor. Que espere el golpe. No sé si ha sido falta, no creo, pero ha sido contundente y Cassano ha decidido echar la pelota fuera. Ahí está el golpe con Felipe. Cualquier tipo de golpe con Felipe es difícil que no sea duro. La roca. Cierto, Cassano, que es el máximo goleador de este Parma, como no puede hacer de otra manera con 5 tantos, pero más allá de su mejor goleador, es su mejor asistente, su mejor organizador de juego cuando retrasa su posición. Sigue haciéndolo todo bien en esta versión madura de Cassano. Ahí está Mauri, que tengo la impresión de que Donadoni va adelantando un poco la posición de este joven jugador, que precisamente el otro día frente al Inter tuvo algún error actuando como organizador, sobre todo en entregas hacia atrás. Sí, perdiendo balones, exacto. Y le adelanta un poquito. No le cuesta, sí. Lodi tampoco es un especialista, claro, para jugar por delante de la defensa. Qué bien. Qué bien Llorente para Pogba. Va a llegar Paul Pogba. Vamos a ver el centro cómo es. Pues es bueno y además se convierte en mejor para Tevez después de varios toques en varias piernas, pero era muy difícil ese tiro de exterior. Parece que fue Felipe el que toca la pelota y evita que le llegue de una manera más franca y más limpia a Tevez. Está, bueno, se corta porque viene el ataque del Parma. Pero es un poco el primer balón para remate que le venía a Carlos Tevez. Una imagen la que da la Juve en Italia que a mí personalmente, me imagino que a muchos de los que nos ven se preguntarán por qué no la da en Europa igual. ¿Por qué le cuesta tanto en Europa sacar partidos? Es complicado, ¿no? Después de tantos años de ausencia, ya la temporada pasada la Juve en su versión europea en la Liga de Campeones fue un absoluto desastre. Y esta temporada pues también ha tenido contratiempos importantes, como la derrota en Grecia, la derrota en el Calderón, en la que no dejó una buena imagen precisamente. Recordemos que ahora ese grupo encabeza el Atlético de Madrid con 9 puntos. Y está todo muy abierto porque Olympiacos y Juventus suman 6. Le queda por jugar a la Juventus en terreno del Malmö, el lista sueco, y en casa cerrar el grupo de Champions frente al Atlético de Madrid. Ha habido falta sobre Carlos Tevez. Una falta de Cheglie. Una falta que cuidado porque puede ser importante. Ex-juventino de Cheglie, le hizo los 2 goles al Inter el domingo pasado. Criado en la Juventus, donde tocó bastantes minutos varias temporadas. La campaña pasada estuvo cedido en el Genoa en la segunda vuelta y ahora ha recalado en el Parma.
Además, sobre todo el primero, un golazo. Sí, un pase de Rispoli. Por primera vez en mucho tiempo veía en un equipo italiano que los dos laterales eran los que cerraban la acción. Preparados para el golpeo. Padoín, entiendo que tocará en primera instancia, es lateral zurdo, pero es bien diestro. Ahí está, Padoín va a poner el golpeo. Es un buen balón que buscaba Llorente, que sacó bien la defensa. Lo hizo Rispoli, precisamente. Aqua frena Aqua y ahora tiene un problema, porque Sí, no tiene compañía. importantísima esa primera maniobra de presión por parte de Pogba en este caso, porque evita que el Parma pueda desplegar un contragolpe de forma rápida. Lo hizo de cine Fernando Llorente, bajando la pelota al piso. Tevez por detrás. Tevez busca el golpeo. A la derecha entraba solo Rómulo. No lo quiso ver ahora el argentino. Sí, pide disculpas. Pero buscó ese golpeo. Carlitos Tevez. El máximo goleador en Liga para la Juventus con 6 tantos. Está bastante repartido y es que tiene como variantes en la delantera, dependiendo de a quién se enfrente. Allegri tiene esa combinación Jovinko-Morata. Jovinko ha empezado a contar con más minutos en los últimos tiempos. Las buenas actuaciones de Morata también le reivindican para una posición de titular. Olvidemos que lo fue precisamente ante el Olympiacos. Y en Liga con un golazo sensacional. Va a sacar Chiellini, no, va a decidir que sea Padoín. Y ahora sí, Chiellini juega con Gigi Buffon. Para Pereira, Pereira combinando con Marquisio. Marquisio busca en largo, otra vez la progresión de Pogba, que está prácticamente como un extremo en la zona izquierda. Ha despejado el Parma. Aqua, que no embolsa bien, y ahí aparece para llevarse el balón. De nuevo una Juve muy activa. Tevez, ahora sí encuentra la apertura para Lichtsteiner. Lichtsteiner que centra, volvía a llegar Tevez. Atentísimo Rispoli cerrando. No tiene una presencia constante en el ataque Lichtsteiner, se limita a abrir el campo, pero cuando la jugada tiene que ofrecer una variante por ahí está Tevez para realizar ese tipo de aperturas, y la inteligencia de Lichtsteiner para romper en velocidad al espacio libre. Le ha tardado un poquito en bascular la zaga del Parma. Buena pelota al espacio de Tevez para Llorente. También atacaba precisamente esa zona para intentar sacar algo en claro. Bonucci, que se había incorporado al ataque. Otra vez Tevez. Lichtsteiner quiere salir entre dos. Ahí sigue Tevez. Esa pelota es de Rómulo. Lichtsteiner gana. Lichtsteiner, el balón no es demasiado bueno. La busca Pogba. Pogba se hace el espacio. Va a lanzar al suelo a Aqua y le pitan falta a Paul Pogba. Sobre este hombre, sobre Aqua. Pelota larga, que bien Guesal, Abdelkader Guesal, cuidado con Mauri. El ítalo-argentino se ha quedado tendido sobre el terreno de juego con otro golpe Lichtsteiner. Pero ahora la Juve no para. Atención, que se ha hecho bien con el espacio Carlos Tevez. Tiene colea, regatea, busca la opción de disparo él solo y al final se quedó en nada. Está jugando muy bien Tevez. Bueno, vaya falta que saca Padoín, que está tapando fenomenal los espacios en esa zona. En eso que hablabas tú antes del inicio de la presión para que no salga el Parma. No ha podido salir nunca rápido el Parma hasta el momento, salvo en esa acción en la que le pitaron fuera de juego inexistente. Y este es el golpe, pues decía yo que era Lichtsteiner, no, era Bonucci, que se llevó el golpe de Abdelkader, saldrá Guesal. Y al golpeo, Padoín. Mirante colocando a los suyos. Es tremenda la nómina de rematadores que tiene la Juve en ese tipo de balones. Ahí está Padoín, muy largo. Largo y mal. No lo hizo nada bien. Gente Pirlo, Padoín
De momento se está proclamando como el lanzador oficial en esas acciones a balón parado. Me Fuera de juego de Pogba, sí. además. Sí, sí. Tira bien al Parma. Le han hecho algunos goles de estrategia esta temporada, pero es un equipo que siempre trata de hacer pensar a los delanteros en ese tipo de acciones, para contrarrestar las acciones de estrategia. Recupera el Parma, lo hace Lodi. Qué bien ahí desde el suelo Marquisio. Controlando bien además los tiempos para sacar esa jugada. Ahora Carlos Tevez en el área. Tevez la quiere cerrar él solo. Y otra vez a las manos de Mirante. Anda un poco individualista hoy. Solo le está faltando el remate final. Por lo demás se está ofreciendo. Está desmarcándose de manera continua. Está ayudando muchísimo a desatascar un partido que para la Juventus no es fácil, porque el Parma se defiende con muchos efectivos. Vuelve la Juve a construir desde atrás. Bonucci cambia el juego fenomenalmente bien, pero que bien también Rispoli, que sube por primera vez al ataque. El carrilero lateral, como ustedes quieran, diestro del Parma. El centro no fue bueno. Y ahora hay una discusión ahí entre Casano, Rispoli y Gesal de qué es lo que tenía que haber hecho Gesal. Pero el Parma vuelve a robar. Lodi, Aqua ahora está un poco de Miranda. La Juve se quedó simplemente parado el equipo. Ya se precipitó quizás Gesal, sí. Además botó mal la pelota, pero era una muy buena opción. Total, se habían plantado 3 hombres en la frontal del área. Una actitud un poco pasiva de la Juventus en la salida y en la recuperación. Vamos a Casano, el único con bula para no desgastarse en labores defensivas. Y hace bien el Parma, y hace bien Donadoni en liberarle en ese sentido, porque necesita frescura. Se queda la pelota muerta, llega Llorente. No lo hemos visto, pero ha marcado. Ha marcado Fernando Llorente. El golpeo de Pogba. Mirante no atrapa. Era difícil, venía fuerte y estuvo rápido y listo. Fernando Llorente marca su segundo gol en la temporada. Disparo durísimo de Pogba, que no es la primera vez que se aventura a probar fortuna desde la frontal del área. La acción completa. Otra vez Tevez abriéndose bien hacia el vértice del área. El despeje del defensor le cae al volante galo, que dispara muy duro abajo. Mirante no puede más que rechazar la pelota, dejarla muerta casi en la frontal del área pequeña, y ya ahí aparece un 9 donde tiene que estar, aunque lleva el 14. Fernando Llorente habrá empujar la pelota a la red y adelantar a una Juventus que se merece esta ventaja por el número de llegadas que ha protagonizado ya al área del Parma. Y muy buen remate de Llorente, que tenía a Mirante intentando reponerse, y llegaba también el defensor para tapar. Puso el balón con ese ligero bote en la red y, bueno, abre el camino a una Juve. Como decía Luismi, estaba buscándolo, estaba quizá no, imponiendo su calidad, ¿no? Sí. Su nómina. Qué bien. Los jugadores que Rómulo. Pide perdón Rómulo, quizá estaba un poco adelantado Fernando Llorente, pero vuelve a recuperar Paul Pogba. Pereira, otra vez el francés. Ahí está Pogba, se atraganta un poco de balón, se llena de balón. Pelota para Tevez, pone el centro Tevez, no llega Llorente, y Rómulo anda con el pie cambiado ahí. Y Rómulo le pilló contra pie la jugada, y aparte esperaba que llegara Llorente a cazar ese balón aéreo, de nuevo colgado por Tevez, que está haciendo un partidazo. Lo mismo que Pogba, lo mismo que Pereira también, rindiendo esos tres a un gran nivel. Llorente, por cierto, ya ha marcado su segundo gol en Liga esta temporada, que son los mismos goles que lleva Álvaro Morata. Sí, ya. Primeros minutos, pero bueno, Morata sigue capitalizando los minutos. Morata, no olvidemos que al tercer día, quiero recordar, de estar en Turín, un poco de comenzar la pretemporada, sufrió una lesión importante que le mantuvo prácticamente 2 meses en el dique seco. Sí, señor. Eso evitó que pudiera competir ni con Llorente ni con nadie más en igualdad de condiciones en el arranque liguero, que tardaba lógicamente un poco en poner a tono su forma física. De inicio complicado, sí. Vamos a ver ahora también la reacción del Parma, que es lo que puede cambiar en el equipo de Donadoni de aquí en adelante, aunque no es un equipo que cambie mucho. Juega como juega, suele hacerlo bien cuando ataca, pero es que la Juve no está permitiendo que tenga el balón ni que ataque. Exacto, el Parma. no le deja. Está de Chegli. Balón de Chegli al espacio para Casano. Casano esperando. Casano como aguanta.
Llegan refuerzos, es De Ceglie, decide no jugar con De Ceglie, cambiar la sintonía de la emisora de izquierda a derecha. Rispoli busca un disparo que tampoco va a poder recuperar posteriormente Paul Pogba. Ha perdido la pelota, pero ya no llevamos ni la cuenta de los que lleva recuperados, tremendo. Perdió el balón, pero había puesto el cuerpo para evitar el golpeo. Trabajo ímprobo el que está haciendo Pogba, creciendo muchísimo año tras año en la Juventus. Además, cada vez con un mayor entendimiento del juego, que es quizá lo más importante en el desarrollo de un futbolista con su potencial, ¿no? Todo eso. Le falta a la vista su presencia física, su despliegue, también su calidad técnica, pero en términos de entendimiento de la posición, cada día va creciendo, como bien dices. ¡Ojo, Mauri! ¡Vaya golpeo de Mauri! Parada de Buffon, llega Guesal. Guesal la deja atrás, Aqua. Madre mía, Aqua. Muy bonito el disparo de Mauri, extraordinaria la estirada de Buffon, en una clarísima ocasión de gol para el Parma. Una jugada abierta por Casano y el espacio lo vio muy bien Mauri. Sensacional, muy joven Mauri. De ascendencia argentina, criado en Italia. Esa era la repetición del gol de Llorente. El gol que de momento le da el triunfo a la Juve. Y falta sobre Llorente de Felipe. Tremendamente difícil ir al cuerpo a cuerpo con un jugador como Fernando Llorente. Ahora la Juve no tiene prisa por volver a poner la pelota en juego. Y está Pereira. Llega Fernando Llorente. Steiner, Pereira. Pelota para Tevez. Otra vez Lichtsteiner al suelo. Era Rómulo el que aparecía entre líneas. En la cara de preocupación, gesto torcido de Donadoni. Roberto Donadoni. Pogba mata la pelota. Llorente, qué bien para Pogba. Pereira busca Llorente el área. Pereira busca el centro, dobla Lichtsteiner, va a tener que ser el argentino, deja para Pogba. Pogba mete el centro, pelota que queda muerta. Atención a esa llegada de Padoín. Tevez quería meter el centro, le cae a Lichtsteiner. Lichtsteiner carga, golpea. ¡Golazo Lichtsteiner! ¡Golazo sensacional! ¡Qué calidad tiene este lateral! 2-0 inapelable, nada puede hacer el vuelo de Mirante. Bueno, la jugada que avanzaba, la jugada de ataque para la Juventus, pues de forma casi rutinaria, y la primera vez que apareció Lichtsteiner por adentro fue para sorprender con ese tremendo zapatazo. Vemos cómo le cae la pelota en la frontal. Qué bien lo hace. Con la pierna derecha aloja el balón en el rincón más escondido de la portería de Mirante. Un golazo. Golazo sensacional. Cómo baja, acuna la pelota y el golpeo perfecto, sensacional. Para el 2-0, incontestable, la Juve lo está haciendo todo bien. Sí, lo está haciendo todo bien. Ha concedido un par de ocasiones meridianamente claras para el Parma, pero por lo demás está teniendo una productividad ofensiva más que interesante. Los goles de Fernando Llorente y Stefan Lichtsteiner de momento ofrecen ese 2-0 para la Juventus. Va De Ceglie, pone el balón directo, se resbaló también. Tuvo mucha opción ahí. Y ahora ya juega con un poquito de parsimonia. Paul Pogba ayudando a construir desde atrás ahora también a Marquisio. El infiltrado no va a llegar. El que sí llega es Lucarelli. Pelota al espacio, demasiado al espacio para Abdelkader Guesal. Bonucci con Lichtsteiner. Ahí está Marquisio. Bueno, ahora ya o viene el Parma o la Juventus se puede quedar aquí
3 días tocando sin ningún tipo de problema. Sí, si no da un pasado hacia adelante el Parma, la Juventus va a seguir gestionando el partido a su antojo. Lichtsteiner, Llorente. La maniobra de Llorente a punto de perder. Continúa Paul Pogba. Otra pelota para Llorente, aunque le pilló volviendo, regresando a su zona de origen. Pero actividad de Tevez y de tucumano, de Pereira. Pereira en Italia lo tienen como catalogado casi como un jugador de banda, como un falso extremo. Tiempos en el Udinese, por muchos minutos que ha disputado en posiciones más abiertas en la Juventus. En Argentina, en River, no le resulta para nada desconocido a esta posición de interior. No le vemos por ese costado, no era puntual, pero está jugando mucho y bien por adentro. Como el River de Ángel Capa, por ejemplo, pisaba muchísimo posiciones interiores. Pogba, así se sale del mapa. Creo que es córner, se ha podido hacer daño ahí Pogba contra la valla en el choque. Peor para la valla, ¿eh? Sí, bueno, de momento no parece que haya salido muy bien parado, pero esto también es hierro. Y es el tercer córner favorable a la Juventus. De momento no ha rematado ninguno de los dos anteriores y este tampoco lo va a hacer. Estaba que sale en el primer palo, por lo menos de primeras. Bueno, se lo queda Mirante. Pereira, por cierto, también ha sido convocado por Gerardo Daniel Tata Martino por la selección argentina para los próximos compromisos en la subcampeona del mundo. Este sí que es primerizo. Sí, sí. Amistosos frente a Croacia y Portugal. En Inglaterra son los próximos compromisos amistosos de albiceleste. Pues todos son sonrisas en el palco. Tampoco está yendo mala temporada, así que bien, ha habido algunos momentos de tensión en el sentido de ver si llegaban goles. Fernando Llorente, que se ha hecho esperar un poco. Y de dudas también sobre la adaptación de Allegri al banquillo, sustituyendo a Conte después de la estampada del técnico que ha llevado a la Juventus a conquistar los últimos scudettos. Las desavenencias eran casi públicas entre la directiva de la Juventus y Antonio Conte, sobre todo por el montante muy económico de los refuerzos. Conte que finalmente fue a recalar nada menos que en el banquillo de la escuadra azzurra. Había ciertas sospechas de lo que quería hacer Allegri con el equipo. No olvidemos que fue el hombre que casi descartó a Pirlo en su última temporada en el Milán. Es decir, Pirlo quedaba libre. El Milán no le ofreció la renovación en los términos que Pirlo consideraba justos, entre otras cosas, según cuenta la versión del propio Pirlo, porque Allegri había dicho que para la temporada siguiente, si continuaba en el Milán, no iba a contar con él como regista, sino como un volante de acompañamiento. Algo que no se entiende demasiado bien cuando hablamos de uno de los mejores mediocentros de la historia del fútbol italiano. Y mundial. Y mundial, exacto. Ahí está Pereira, profundiza Pereira, el centro de Pereira, busca a Llorente, Llorente que no ha llegado, ha saltado bien Lucarelli con él, yendo al espacio, yendo al hueco. El otro punto de suspicacia sobre el equipo todavía está por cerrar, y es el verdadero potencial y el verdadero rendimiento que puede ofrecer esta Juventus en Europa, una vez que la temporada pasada pues ya confirmó su supremacía en el campeonato doméstico, ¿no? Seguidos. Es un poco el reto del año, ¿no? Sí, ya lo era el año pasado y la decepción fue monumental. Habla un poco también de cómo está el fútbol italiano, de la crisis que ha sufrido el calcio en los últimos años a nivel institucional, a nivel del juego y a nivel de muchas otras cosas, ¿no? Mira que hay entrenadores jóvenes que tienen propuestas interesantísimas y algunos jugadores que poco a poco van saliendo, pero en muchos casos el calcio sigue esclavo de viejos vicios y de estructuras mentales casi prehistóricas. No lo digo solo por los entrenadores, sino también por buena parte de los directivos. Tabecchio, el presidente de la federación, a la cabeza. Jugando la Juve, sale Rómulo, que también está activo, pero bueno, entra menos en juego. Está llegando menos el balón, ¿eh? Está el brasileño jugando con Carlos Tevez. Tevez, la apertura buenísima para Lichtsteiner, tiene opción de marcar Lichtsteiner, se la deja Llorente, regalo con lazo y todo, el tercero de la Juve,
Stefan Lichtsteiner, Fernando Llorente, que mete 2 y efectivamente todo lo demás lo ha hecho Lichtsteiner y Tevez al hueco. Y muy bonito, una muy bonita jugada colectiva desde la Juventus, sacando la pelota desde atrás, Rómulo poniendo muchísimo criterio, Tevez con la inteligencia y la dinámica que está aportando argumentos para destrozar literalmente al Parma. Y lo tenemos de nuevo la apertura de Lichtsteiner, que de nuevo rompe al espacio libre por detrás de la línea de la pelota, y esta vez el suizo con una extraordinaria generosidad le sirve bandeja al tanto al delantero español para marcar el tercero de la Juve. Sí, señor, Lichtsteiner. Esto huele a festín ya, ¿eh? Uy, todo porque el Parma está roto. Y hemos visto antes una imagen del banquillo, está el guiño de Gigi Buffon. Hemos visto el banquillo del Parma y estaban realmente tocados. Que la puesta en escena del equipo no había sido mala. Lo que pasa es que la Juve le está negando todo, le está negando el pan y la sal. Tal cual. Fíjate, la presión no ceja, no hay espacios para que se mueva nadie. Pogba. Espectáculo. Lo de Pogba hoy es bárbaro. Ahí va Rómulo, deja de tacón para Marquisio. Pogba o te gana por lo civil o por lo criminal, me explico. O te gana por su inteligente posicionamiento o te gana con esas piernas de goma que tiene. Ojo, Llorente. No estaban fuera de juego, por mucho que se quejaba la defensa del Parma, por lo menos el auxiliar no lo decretó. Vamos a verlo aquí. Efectivamente, es que se queda parado ahí Lucarelli y lo hace perfecto Llorente, y también Costa para frenar al delantero español, que buscaba su tercer tanto. Gritos de Juve, claro. 3-0 inapelable en 37 minutos. Cuidado. Otra vez centro, segundo palo. No llega Chiellini. Otro que tiene instinto también para ese tipo de acciones dentro del área. Un gran acierto de Allegri también es no caer en dogmatismos. En el caso de este hombre, del Apache Tevez, un hombre que necesita libertad por definición. Jugando en esa zona de tres cuartos, sin demasiadas responsabilidades para correr hacia atrás, ni demasiadas responsabilidades para pisar el área. Es un verso libre que gana partidos, palabras mayores. Sí. Yo insisto en que ninguna versión de Tevez me ha parecido mala nunca, jamás. Pero es que esta parece superlativa. Es como si se hubiese, si es que tenía alguna correa en su juego, los hubiese soltado todas, y realmente lo está haciendo todo y lo hace todo bien en general. Hay ese aire barrial en su juego, además que a un equipo muchas veces excesivamente académico como es la Juventus le viene de encima. Pelota atrás de la Juve. Lichtsteiner. Viene Tevez. Le puede venir muy bien actuar además en esta posición de 10, en esta posición de media punta, para su futuro en la selección argentina, porque la competencia para un puesto en la delantera de la albiceleste es feroz. Más allá de Messi, recordemos que va a competir con Gonzalo Higuaín, con Sergio Agüero. Nicolás Gaitán, el del Benfica, también ha sido citado por el Tata Martino. Vamos cómo y dónde quiere utilizar a Tevez. Lichtsteiner. Pereira, Marquisio. Llorente quería dejar para Marquisio, no le salió bien. Vuelve otra vez Marquisio a jugar con Pereira. Tevez arranca, Tevez golpea, se va a las nubes. El balón de Carlos Tevez. Seguramente el futbolista que más ha disparado a la puerta en este partido, el que más lo ha intentado. Está en un partidazo Tevez. Por lo menos en 4 ocasiones, creo que no ha ido ninguna. A lo que es los 3 palos, a lo que son los 3 palos. Aún así está siendo mejor. Sale bien Felipe de ese atolladero en el que lo había metido arrinconado. Pereira. Ahí está el Parma queriendo salir, tirando de dignidad. Aqua con Rispoli. Con Casano. Casano que se le silba, evidentemente, aquí. En muchos sitios hay falta. Qué listo Casano. Muy listo. Venga, Pogba. Frenó en seco y cayó al suelo. Muy listo. Deja el pie, pone el cuerpo y espera a que Pogba haga lo que suele hacer. De los 100 penaltis que le deben haber hecho en su carrera a Casano, 90 han sido similares a esta falta. 90 son así. Y cuidado, porque Lodi es uno de los mejores lanzadores a balón parado de la Serie A, sin lugar a dudas.
zurda magnífica, potente, precisa. Va Lodi, el golpeo es fenomenal. Buscaba la cabeza de Lucarelli, pero estaba, si no me equivoco, Bonucci por delante. Y sacó bien. Ahí está Aqua. La combinación, Aqua se equivoca a la hora de devolver de Chegli. Está otra vez el Parma intentándolo. Ahí está Felipe. Sale desde atrás Costa. El envío de Costa interceptado. Bien interceptado. Vuelve a crear la Juve. Lichtsteiner. Sale desde atrás Chiellini. Atrevimiento para Paul Pogba. Variantes en la Juventus también, remando con el viento a favor, además. Un Steiner que se está soltando un poquito menos en estos últimos minutos, que es Pereira el que está abriendo el flanco derecho. Todo para gestionar el partido en su antojo. Pelota atrás de Bonucci. Y la verdad es que sí, a su antojo completamente con ese 3-0. El Parma esperando el descanso como agua de mayo ahora mismo. Sí, porque el castigo es enorme. Por cierto, hemos relatado la nómina de ausentes en la Juventus, pero se nos ha olvidado el sancionado, Vidal. No es poca cosa. No, aunque tenga su año, ¿no? Un poco atragantado con sus historias de fuera. No, sobre todo con su historia de rodilla. No olvidemos que Arturo Vidal, el volante chileno, muy poquito antes del Mundial, fue operado de menisco. Eso condicionó no solo su actuación en el Campeonato del Mundo en Brasil, sino también su pretemporada con la Juventus. Lógicamente no está ni mucho menos todavía al 100%. No ha desmentido todas las historias que se han hablado sobre él en los últimos tiempos, por cierto. Y el club parece que la apoya. Mandó callar a la grada, sí. En fin, estas cosas que a uno lo sacan un poco de lo que es el fútbol. Tenía pinta más de un mensaje hacia la prensa italiana que otra cosa, ¿no? Hacia ciertos sectores de la prensa italiana. Tipo bajo permanente sospecha de indisciplina en ese sentido, ¿no? Ojo Tevez en el área, se abre el espacio, busca el disparo, tiene 3 encima. Cuarto o quinto de Tevez. Sí. Sigue sin encontrar portería. El mejor del partido. Está el tanto, el tercero, el segundo de Llorente. Como media punta tiene un excelente manejo de la pausa. Lo hemos visto en esa jugada del segundo tanto de Fernando Llorente. Como te ves, hizo la pausa, frenó un poco su carrera hacia la frontal del área para esperar a que el Steiner rompiera en velocidad para ocupar ese espacio libre que quedaba en el flanco izquierdo de la zaga rival. Se le une a la visión espacial, ¿no? Que tiene. Ese es el resultado que estamos viendo. Y ahora el Parma está intentando responder con esa presión muy encima. Bueno, muy encima todo lo que puede, porque ahora mismo golpea bastante. Sí, este 3-0 al descanso. Golpea bastante. Además, con la Juve contemporizando, no hay un solo segundo de más, sino de menos para una Juve que se lleva el marcador y se lleva el partido de momento en 45 minutos. Una notable primera mitad del equipo de Allegri, jugando con muchísima determinación ofensiva desde el pitido inicial, acosando y encerrando al Parma en su propio campo y además teniendo pues pegada, porque más allá de estos 3 goles ha disparado muchísimo a puerta, ha generado muchísimas ocasiones de peligro. The Juventus Stadium, and Juve, the
champions of Italy 3 times in a row, are 3 goals up against Parma, and it's been all too easy for the bianconeri in the first half. Parma offering nothing in attack and unable to deal with the power and the quality of Juventus in the first 45. And as we get ready for the second half, there's one change to report from Roberto Donadoni. Carmine Russo has whistle in mouth, and just past 4 p.m. local time, we are ready for the second half. Llorente has 2, Lichtsteiner probably the best of the 3. And we're going again here at the Juventus Stadium. Here's Padoin. Well, they haven't really offered enough in competition with Juventus so far in the game. We're expecting this second half to be a procession, but perhaps Gazal has other ideas. Cassano, he didn't touch the ball until the 26th minute, gets it back into the Algerian, shoots first time, and the ball whizzes over the crossbar. And the best moment of the game for Parma. Gigi Buffon looks comfortable at the near post, isn't too worried. Warming up there. Now Romolo just turning back into Giorgio Chiellini, who finds Padoin. And another look at the Juventus bench as Pogba comes to the edge of the Parma area. Comes inside Rispoli, the tackle from Aqua. A little dangerous from the Ghanaian. And Costa sweeping the ball up the line where Romolo awaits, back into Chiellini, so famously bitten by Luis Suarez in the World Cup. And here he is again. Good side of the boot forward, pretty easy for Rispoli. So he blocked that ball down. Finger wagging from Allegri. Substitutions may be interesting when they come about. An opportunity to some of the players that have seen less time, as he has done from the first whistle. There's always a little worry when you make numerous changes in starting 11, but certainly hasn't been much of a hurdle for Juventus up to now, officially winning their 30th title last season. I'm sure if you're a Juventus fan, it's closer to 33, 30, but the third star eventually came, something that they proudly wear on their shirt and on all the insignia of the club. Lichtsteiner cutting inside. It was a wonderful strike from the Swiss defender in the first half. His second goal of the season, and he's been a constant thorn in the Parma side on that right flank. That's a poor pass intercepted, and Pereira now, he has the opportunity to release Llorente, searching for his first Juventus hat-trick in Serie A football. Pogba, Tevez, and the Argentinian were arriving, but Spanish international unable to pick out any of them. And Parma now with a platform to come forward. Lodi to put some magic with that left boot of his. Gazal in the middle. Mauri just dropping off. Rispoli is arriving. That's where the ball's aimed at, but Gazal just pulls the ball down through the legs. And Padoin sliding, gets the ball forward. There was an arm across the head of Carlos Tevez, but he's sprinting forward. He's got Lucarelli in front of him, goes past him easily. It's still Carlos Tevez for a brilliant solo goal! And Juve have 4, and Tevez did it all his own. What a goal from Carlos Tevez. He runs through the Parma defence like it wasn't even there. And it's Juventus 4,
Parma 0. 4.5 minutes gone in the second half. Tevez brushes off Costa inside his own half, and then Lucarelli does nothing to block the Argentinian. He goes beyond Felipe, and Mirante are unable to offer anything to block off his shot. His 7th goal of the season, and quite probably his best, but the Parma defence nowhere to be seen as the Juventus hitman goes through and takes number 4. Round of applause from Andrea Agnelli. Lucarelli to Costa. Now where is there to go now for Parma? Biggest defeat of the season, the biggest losses in the history here in Turin. There's Costa, former Sampdoria defender. Test for this Juventus side after they've just pushed that lead a little further, way out in front of Parma now, but the test will be keeping their concentration. Often the style in Italian football is not to continue to push for goal after goal, and once the opponent is down and defeated, as is the case now with Parma, listlessly chasing after the ball. Usually take their foot off the pedal, but nonetheless they won't want to concede. 4-0 at home. They're looking to claim their biggest win of the season. This is the first time in the 2014-15 campaign they've managed to hit the back of the net 4 times. They do have a good clean sheet record as well. 7 in the season up to now, including 5 consecutive to get the year underway. Point of view, certainly where Donadoni is concerned, he will want to see his players continue to be professional. They are still being paid a great deal of money to be out there on the pitch, and it's their responsibility to continue to fight for every ball, as difficult it is. As we see this Tevez goal again, wonderful play, just drifts past Felipe, and poor Mirante stock still in the Parma goal. As he watches that go in, and the beleaguered face on the replay there of Lucarelli, the captain of Parma. Mauri getting ready to leave the field. Well, a rare opportunity for Mariga after Di Celli left earlier on, replaced by Massimo Gobbi. It was an attempt at more attack in front of the Juve defence. Hasn't worked out so far. Good afternoon for Jose Mauri, certainly, to deal with the relentless Juventus machine. How many more can they score? Remember the 7-0 that Inter inflicted on Sassuolo this season and last. And it's not something that usually occurs in
in Italian football. Chiellini. Over to Padawin. 10 minutes gone in the second half. Making his first appearance since February of last year. A long spell out with injury. And a rare opportunity this afternoon. Llorente, he'll be still very focused on trying to get that third goal. So this game is as good a chance as any to claim a third strike. Spaulding to get the ball forward. Padawin dispossessed, no foul. Spaulding, maybe a consolation here for Parma. Pulls the ball back well. Cassano, I'd hate to see him score. Gesal off balance and rather easily dispossessed there. When we think of the Parma situation, well, going into this international break, knowing they have the match with Empoli. Long-range shot, and it was a difficult one. Tevez! There's number 5, and Juventus are on course for their biggest ever win here in Turin against Parma. His second of the afternoon. Juventus is 5th. And he has his 7th and 8th strikes of the season now. And Juventus are destroying the Parmigiani. Pogba with the shot, it wasn't held, moving in the air, and as we saw with Llorente for the first goal, a slow reaction from the Parma defence. Juventus 5, Parma 0. Considering the players that are missing, Vidal and Pirlo particularly, this is a disappointing effort from Parma. I would have hoped to do a little more. Getting ready for another change, this time for the side in blue. Riga. A couple of games in that 13-14 season. Check that 12-13 season. For Parma was at Inter before that. Into the 60th minute. La Juventus sostituisce il numero 10, Tevez. Tevez, who has been involved in the thoughts
for Argentina, despite being cut out of the World Cup. He's going to take a walk and allow young Coman to come in. The Frenchman, 18 years of age, and this is the 5th appearance of the season. He started the first game and went away at Kiev. He's had 3 substitute appearances, last one in the round 7 match, the draw with Sassuolo, formerly of PSG. Strikers on the field now, with 5 goals already in their column. On the line from Paruin. There is Coman. He's not going to catch up with that, but a sprightly first touch from the Frenchman. Was the second of his, as he receives the congratulations and appreciation. Evra there in the cap. Well, he's got a point to prove as well, so we may see more goals. Romolo drives over the bar. And it's a case of how many more can they score. Day that they celebrate the 40th birthday of Alessandro Del Piero and the 500th game of Gigi Buffon. It could hardly be going better. No goals conceded, barely a shot on target for the visitors, and Juve with 5 goals and 30 minutes away from their biggest win of the season. There is now again Llorente laying off. Quick to rush his pass, throwing his body in the way. Decision goes against him. He failed to score 5 goals in any match last season in Serie, so Allegri has won over Conte, 4 on numerous occasions, but no more. Scored 5 in the league was a 6-1 win away at the Stadio Adriatico against Pescara. Free kick now. Fiorentina 5-0, but that was at the Franchi. Going through the record books. Bonucci is favoured to shoot this. No, it's going to be Pogba. Well over the bar. By my reckoning, this is the first time ever in Serie they have scored 5 goals at home. In this new home, I should say. Pisano, now he made no impression. He's replaced by Belfodil. It's really in the last death throes here, Parma. There's no way forward for them. They're just going to have to try and finish out the remaining time with dignity. Mariga. Nonplussed. Bonucci.
Rui. One substitute remaining for Parma, 2 for Juventus. Bonucci now. Pereira. Floated ball over the top, but read by Rispoli. He gives it short. Going to be many positives to take out of this game for Juventus, for Parma I should say. Plenty of positives for Juventus, 5 goals. It's not really been any good performances from the players that have taken part, the 13 up to now. Durante has been poor. Have been equally bad. Pogba. Hasn't had an effect in the game. Certainly might have done. He's done a solid role in midfield. Played by Mariga. Goes after the ball now. Fodil, a big physical specimen, hasn't had a great deal of time to really show his quality. Hasn't scored in Serie since May 2013. For Parma before moving to Inter and then Livorno. Day so far for Juve. The real question of this season is not so much if Juventus can win another title, 3 in a row, says plenty about the domination of Italian football, or what they're capable of achieving in the Champions League campaign. The matches up to now, 2 wins and 2 draws, 2 losses, apologies. Last year was not most memorable. You recall they hosted the Europa League final but failed to make it into the last match of the tournament. Currently level with Olympiacos in 6 points, +1 goal difference to the Greeks -1. The Europa League last season after failing to get out of their group. It's a turgid game in Turkey where the pitch was an embarrassment really to that level of football. And to be rescheduled as the last part played for Schneider to ruin the dreams and hopes of Antonio Conte. Stage coming into the knockouts, actually lost to Benfica in the semi-finals. Sevilla meeting Benfica here in the final of the Europa League last year, winning on penalties. Benfica's awful run in the history of their finals. That's a long way since they won the European Cup in the early days. Lost the final against Mina in the 60s, which is the first ever one won by an
Italian team. Post looks useful. And it's going to be a corner. Getting ready for another change. And Pepe doesn't look as feeling involved. Juventus. Well, maybe he would have liked to play against his former side. Look as if he's in the position to do so. 70 minutes on the clock. Towards the front post. Bonucci unable to control his header down. And it's going to be the change. Llorente. After 2 goals in the first half, won't get that hat-trick, but well appreciated by the home support. And his countryman, Alvaro Morata, comes into the play. There's another one bowing at the altar of Alessandro Del Piero, hoping to score in his memory. The 22-year-old coming back from injury this season is 2 goals to his name in Serie A against Atalanta and Empoli. He was prolific last term, particularly for the under-21s who have since been knocked out of the qualification. After top scoring for them, Italy have gone through. Chance for a song we can listen into. Carmine. Oof, that's a bad tackle. It's going to be a booking. Unnecessary lunge there. At this point in the game. Not any red cards. They've already been struggling for personnel this season. Had a few yellow and red cards already, and Aqua going in the book. That's the first yellow of the game, incidentally, in the 73rd minute, and he's snapped Carmine. That was an awful challenge. Very poor from the Ghanaian. There's no need for that type of aggression. Someone eating Carolini there. Your Italian snacks. Very enjoyable one. Morata fixing his hair before this ball comes in. Crossed in. And across from Parouin towards Coman at the front post. No touch made. Struck the arm, but it was tucked into the body, so no real call for a penalty kick. 5-0, 1990-91, the first time these two sides played in Turin in Serie A. This is going to be Juve's 15th victory in 23 attempts. And on a day that they commemorate Del Piero, who actually scored a hat-trick in this fixture, 93-94. Fitting that should run riot over the Parma defence. It's all smiles, good for the goal tally as well. As other sides are struggling. Roma are not playing until later on this evening. I mentioned in the first half, Lazio currently losing. There's no real competition from any of the clubs other than Roma for the league title. Sampdoria, amazingly, a third. That won't be sustained, and as I say, Lazio fourth, behind at the Castellani. So the gauntlet has very much been laid down by the Bianconeri.
fouled, so a free kick. Just taking a look at the totals. They now have the best attack in the division with those 5 strikes, 23, and they have the best defence as well, 4 conceded this term. All the indications of by far the best side in the division. Their next game is against Lazio. 22nd, ball over the top. Morata for 6. And indeed it is. He's come off the bench. And a simple finish for the Spaniard. Juventus 6, Parma 0. It is an absolute rout. It's going to be the biggest win in the history of this new stadium for Juventus. The biggest win ever against Parma. And it was probably the simplest of the goals scored. Morata with his 3rd of the season. Carmine just onside. Good decision from the linesman. And Mirante has to pick out the ball yet again. You really have no hope there. I mentioned they scored 6 against Pescara. And Bonner with a round of applause, as are the fans. And fans of tomorrow and of today. So many goals I've never seen before, but Parma have not been anything like an opposition. They've had their trousers pulled down and been spanked repeatedly. 3 goals in the first half, 3 goals in the second half, and there's still a quarter of an hour remaining. One of the biggest defeats for them in their Serie history. Conceded 5 against Milan, but they did score 4. Riga. Potential moments for consolation. Over the top, it's inside. As was this. Just tucks it into the bottom corner. Nice for him to come on. To make hay. Tevez, Lorente and Lichtsteiner have already done for Juventus. Touch, Carmine. Pass, Morata. Surely not 7. Morata, heavy touch. Down quickly. Defeat in Serie history, Parma. So Donadoni's position as coach is going to be seriously under threat. He already was, as I said in the introduction, but this is an altogether different thing. Picking up records such as that. And Donadoni, well, he's been crippled by injury. I do feel, and we should feel a little sympathy for him. Cassani, Paletta and Biabiani, they have been severe hemorrhages to this starting 11. Biabiani, you might recall, had a heart problem early on in the season. Also, the cover, Ojera, Bidoi, Corda going out. He's expected to be gone for 3 months or more. What coach could do anything with such a threadbare squad? Well, handshake there, not much emotion on the face of Andrea Agnelli as he surveys his kingdom. Fodil coming in from Acro, block from Marchisio, solid in the middle. Pogba left out of the last game. Pogba, Coman.
Marchisio. And come on again. He will like to try and get a goal. Is it back? Lucarelli sticks out a tired leg, deflected off Morata. Minutes to go in this round 11 game of Serie Tim. Belfodil getting away from him, but he does manage to find into Rispoli. Shot back. Now, Massimo Gobbi done a great deal since coming into the play, able to bring that one under control. Another change, the youngster coming in after Carmine, Marchisio, the one to leave the pitch, and Mattiello coming in to replace him, and midfielder, 10 minutes or so, 19 years of age, and making his debut for Juventus. I always enjoy seeing the young players get a chance. What can he do? Already seen the desire of Coman. Very eager to please here. Federico Mattiello. So many pies, Juve, so producing some of their own young talent. The knack of denuding the trees of others. Zaza and Berardi. Involvement. Do have a habit, I'm saying, of picking up all the young talent. 82. Some players they had some involvement with at the beginning of the season. Better way for those fans and for Juventus to go into the international break. A huge victory. And we're going to see the match into 7 against Sassuolo. Zal just hasn't had any of the ball to speak of, analysing his performance. Parma has been completely outplayed in every department of the pitch. I do fear for Donadoni as Mattiello goes forward. Coman. Bonucci. For Italy. Lucarelli. I just feel that he's 40 years old after this game. Another one has been very poor. Been doing a job in their qualifying campaign up to now. Second after 3 games, 3-1-3. Croatia
They've scored 9, conceded none. Croatians. Carmine puts it in. Oh, no reaction from Pogba in the middle. Stood stock still and couldn't react in time. Carmine gets to the line and well, he just didn't see through the fog of green shirts. Perhaps the forest of green shirts would be a better way to describe it. It's going to be a crucial game, that, for Italy against Croatia. Try and take control of Group H. Playing it at the San Siro. It's in 7 days' time. To 9 kickoff. Fourth match of the group. And we'll have a long pause until March. At the end of March, Italy will travel to Bulgaria. So a lot of focus on that match when we go to the international break, which is only 4 minutes plus stoppages away. There won't be too many of those either, you don't think? We haven't had masses of free kicks in this game. Maybe there is just something to smile about at the end. Buffon, who's barely touched the ball in the second half. In Morata, and there is number 7 for Juventus. 2 off the bench for the Spaniard. And a huge defeat for Donadoni. Juventus 7, Parma 0. And this is desperate from the visiting side. It's at least 3 of the 7 goals that have been almost tap-ins. Credit to Lichtsteiner, who's had a wonderful game. But look at that, the space in the middle. Morata, I'm sure his grandmother could have scored that. So Juventus are climbing ever higher in Serie A, their biggest ever victory here at the new Juventus Stadium. And on the day, we'll celebrate Gigi Buffon and Alessandro Del Piero. Perhaps the most fitting of ways to finish. Parma, joint biggest win of the season as well, along with that by Inter. Now into the 90th minute. When will Carmine Russo, in his 100th game, put Parma out of their misery? Easier than what we've seen today. There's been a great deal to commentate on in this second half, despite the 4 goals. It's been a procession when they want to score, and they've done just that. Through the goals, Llorente in the 23rd minute, Lichtsteiner 29, Llorente again in the 36th, and after the break, Tevez in the 49th. The best of the lot was his second.
best was the first. The second was the tap-in. So many goals. In which order they came. Morata came off the bench and made it 6. And then Morata again making it 7. And that may well be the last image we see of Roberto Donadoni as the coach of Parma. 1 minute of additional time. Allegri, well, he'll be very happy. Few seconds ticking down, and it's been absolute domination from Juventus. Not much emotion from the president. But the final whistle goes, and it finishes here. Juventus 7, Parma 0. That's all we've got time for from the Juventus Stadium. From me, Owen Nilsson. Good afternoon.